Estamos de vuelta en Despierta con CDN y vamos a nuestra entrevista del día de hoy, que es con la politóloga Rosario Espinal a propósito de la situación de la cumbre entre políticos y representantes de toda la sociedad para buscarle una salida adecuada a la situación que vive el país. Rosario, buenos días, qué bueno tenerte, siempre es un placer. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Estamos muy bien, felices de tenerte con nosotros. Gracias. Rosario, cuéntanos tu perspectiva, ¿qué piensas respecto de este llamado que ha hecho el presidente, reunirse con todos los líderes políticos, pero además líderes de la iglesia, la sociedad civil no organizada y organizada, etcétera? ¿Cuál podría ser la expectativa de lo que salga de esto? Bueno, son rituales. Son rituales que se hacen en la política. Entonces, yo lo veo eso como un ritual. Pienso que yo la verdad que no entiendo exactamente el propósito, porque los problemas se conocen, se han hablado mucho. Es un gobierno que solo tiene 2 semanas y pico en el poder, donde hay una continuación, digamos, de la guerra electoral todavía entre el partido que salió del poder y el partido que llegó al poder. Y yo no le veo mucho como el sentido, porque lo que procede ahora es realmente que el nuevo gobierno, que tiene que aprender, porque la mayoría de los funcionarios no han ocupado ni siquiera altas posiciones, algunos ni siquiera posiciones en el Estado, tienen que emplearse a fondo, aprendiendo el ejercicio del poder, del gobierno, del manejo del Estado. Eso es lo que procede. La situación es sumamente complicada, todo el mundo lo sabe, ahí no hay sorpresas. Entonces, lo que procede es mucha cabeza, un aprendizaje muy rápido de parte de autoridades que llegan por primera vez a manejar el gobierno, y una vez estén ya, digamos, más en control del manejo del Estado, entonces pues convocar esa reunión. Pero los procesos políticos son como son y uno simplemente los ve. Y en este momento pienso que como ritual quizás llena espacio que hay que llenar políticamente. Bueno, pero más que cumbre, reunión, yo creo que lo que es un proceso de diálogo, de consulta de manera individual, veremos lo que dice el tiempo. Pero Rosario, a pesar de que tú dices que es muy corto el inicio, apenas un par de semanas, sí podrían ya verse algunos atisbos de la calidad de la gestión. Incluso Adriano Miguel Tejada de Diario Libre se aventura hoy y señala lo que él llama errores de gestión, algunos de bulto, y menciona 4, el primero de los cuales es la forma de que se emiten los decretos destituyendo gente del gobierno anterior. 13 directores, 20 subdirectores, dando la sensación como que esos puestos van a quedar vacantes y pareciendo que es una venganza, una retaliación. Menciona lo de los 20 embajadores, ese sí fue un error grave. Tú no puedes desvincular un embajador sin siquiera haber solicitado a ese otro gobierno la venia para uno nuevo. Esos embajadores quedaron en el aire. Menciona el caso de INAPA, modificar una ley para complacer a una persona, y un cuarto aspecto es el carácter familiar. Él menciona como nepotismo, pero más o menos que llegue más de un cheque a una misma familia. ¿Podrías tú aventurarte también a caracterizar un poco el inicio de la gestión? Bueno, si se toma ese AM de ayer, vemos que en 2 semanas y piquito, o en 2 semanas prácticamente, ya va aumentando la lista de errores, porque al gobierno se va a hacer cosas positivas, pero se cometen muchos errores, todos los gobiernos. Entonces, por eso yo decía anteriormente, el gobierno debería concentrarse
en aprender, porque tiene poco tiempo, necesita aprender muy rápido a manejar el Estado. Eso es complejísimo, el manejo del Estado. Unas elecciones son una especie de guerra, una guerra sin armas, pero es un proceso electoral es un proceso de guerra política. Una vez termina el proceso electoral, quien llega al gobierno tiene que cambiar su orientación, porque ya no es la guerra del proceso electoral, es el manejo del Estado en el que participa todo el mundo y en el que se debaten todos los temas. Y al poder se llega, digamos, a controlar las instituciones del Estado. Y en ese proceso se cometen muchos errores, así como se pueden hacer muchas cosas positivas. Entonces, ¿cómo es que yo veo la situación? Yo veo la situación en un gobierno que en los últimos 34 años, el PRD, que es el antecesor del PRM, gobernó solo 4, del 2000 al 2004, en los últimos 34 años. O sea, en los últimos 34 años el PLD gobernó 20, el Balaguer gobernó 10 y el PRD 4. Bueno, este grupo de personas llega, muchos no tienen experiencia de Estado, tienen que aprender a manejar el Estado propiamente. Algunos de estos errores que se señalaban en ese editorial tienen que ver también con una combinación de cómo se maneja el Estado y de que ya pasaron las elecciones. Ahora, ¿qué le complica aún más la situación al gobierno? Que no hay mucho que ofrecer, porque hay una crisis económica producto de una crisis sanitaria. Entonces, el menú de opciones para hacer cosas realmente positivas es limitado. Entonces, no importa quién llegara al poder, si hubiera vuelto el PLD, si hubiera llegado Guillermo Moreno, si hubiera llegado Leonel Fernández, si hubiera llegado, en este caso llegó el PRM y aliados, no importa quién llegara al poder en este momento, lo que procede es buenas cabezas manejando una sociedad en una situación sumamente delicada. La situación es sumamente delicada. Yo escucho muchas veces los medios de comunicación, televisión o radio, y yo veo a los comunicadores que continúan con una agitación, como si estamos en época electoral y como si no hay una crisis económica y sanitaria de la magnitud que hay. Yo me especializo en estudiar, me especializo en hacer investigaciones, me especializo en observar los procesos políticos, no solo de la República Dominicana. Y realmente, con todos los problemas que pueda tener el sistema político dominicano, ha tenido algo que lo diferencia de muchos otros de nuestra región latinoamericana y caribeña, y es la estabilidad. Yo sé que mucha gente quisiera que la estabilidad termine, porque cree que si la estabilidad termina, se arreglarán los problemas. Y no es así. Los procesos de estabilidad política son los mejores contextos para hacer reforma. Si el gobierno quiere enfrentar la corrupción, necesita estabilidad para hacerlo. No puede enfrentar la corrupción con agitación. Eso lo puede hacer un dictador populista, pero no se puede hacer así en democracia. En democracia hay que usar la racionalidad, porque el enfrentar, y pues estoy poniendo el caso de la corrupción porque es el que guió el proceso electoral y es el que está guiando muchas de las noticias de estos últimos días. Pero para enfrentar la corrupción no es con agitación que se va a lograr, es con cabeza fría, es con formación de expedientes, es con un ministerio público que pueda actuar con racionalidad. Ese es el momento, este es el momento ya para que el Ministerio Público opere con tranquilidad y con la racionalidad necesaria si es que queremos que realmente aquí se enfrente la corrupción. Si lo que se quiere es tener seguidores en los medios y agitar a la gente, pues que continúen así. Pero así no se avanza en una democracia. Así se genera, se aumenta, se sigue aumentando la indignación, la desesperación de la gente. Pero, ¿qué pasa? La gente ya tiene suficiente desesperación, mucha,
por su situación económica. A la clase media alta quizás no le preocupa ni entiende por lo que están pasando los sectores de capas medias bajas, algunos incluso de capas medias, y ni decir muchos pobres. Es una situación de altísimo desempleo. Aquí hay cierto control de la situación porque se montaron programas sociales de ayuda que están llegando a muchísima gente, aunque sea 5,000 pesos y 8,500 pesos. Una vez eso se retire, tendrán en algún momento que retirarlo, supuestamente hasta ahora es en diciembre que termina, no sabemos, porque el día que esos programas se retiren, mucha gente se va a quedar sin apoyo y el desempleo todavía no se habrá resuelto, porque en ese momento, si no se ha restablecido la economía, pues la gente no tendrá el empleo para que pueda tener un ingreso que le sustituya la ayuda gubernamental que está recibiendo ahora. Eso lo estoy mencionando para poner un solo ejemplo de la magnitud de los problemas. Entonces yo creo que a todos los sectores de esta sociedad, excepto los que quieran tener seguidores en los medios y en las redes, les conviene la racionalidad, la cabeza tranquila, aprendizaje, sobre todo en el caso del nuevo gobierno, con mucha gente inexperta que llega al gobierno ahora y con justa razón, porque su partido no ha estado en el poder por mucho tiempo. Y no es que es malo, en la democracia la alternabilidad es buena y siempre es bueno que lleguen inexpertos a aprender y que se le dé su tiempo para que aprendan. Pero hay que entender que estamos en otro momento y que incluso para enfrentar la corrupción se necesita tranquilidad. Hablando de expertos, señora Espinal, con relación a lo que está ocurriendo en el interior del Partido de la Liberación Dominicana, hay quien dice se está respetando los primeros 100 días de gobierno para, desde la organización morada, empezar a hacer una serie de considerandos, incluso defenderse de algunas acusaciones que han hecho funcionarios del nuevo gabinete. ¿Cuál es su percepción con relación a ese plazo? Si es por eso que no estamos viendo a un PLD quizás más activo en cuanto a vocería, y también con relación a la dirigencia de esa organización. ¿Será el expresidente de la República, Danilo Medina, el que encabece este organismo? Mira, sobre lo último yo no sé. No sé. Y si es mi opinión, sí, claro, ojalá que no. Yo pienso que el PLD ya necesita, pues, pasar por, así como el gobierno está pasando por el aprendizaje, la inmadurez del aprendizaje, digamos, porque son nuevos en el poder, muchos de ellos, así el PLD necesita transitar un camino que siempre es difícil, pero que los partidos tienen que transitar si se quieren democratizar y modernizar. O sea, el PLD ya gobernó 20 años con una cúpula de jóvenes en su época, en el 96 eran jóvenes, entrenados bajo el bochismo, luego incorporados al balaguerismo y demás. No quiere decir que por ser de 60 y pico de años tengan que salir del escenario público, no, de ninguna manera yo estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que tiene que haber una camada de dirigentes nuevos, más jóvenes. Nuevo no quiere decir que lo saquen de la nada, pero que sean personas que comiencen a tomar mayor relevancia de la que quizás han tenido hasta ahora. Tienen que combinar esa dirigencia ya más madura, digamos, y otros elementos más jóvenes. Es parte de la renovación de un partido. Yo sé que eso le va a crear mucha incertidumbre a los PLDistas, porque en la República Dominicana la gente siempre quiere buscar un padre protector que le asegure que van a llegar al poder rápido. Pero esa no es la democracia. En la democracia hay que rehacerse, hay que recomponerse, hay que reinventarse, y ese es el desafío que tiene el PLD hacia adelante. En cuanto a la primera parte de la pregunta, no sé la decisión que tiene el PLD internamente, la desconozco, pero viéndolo desde afuera, realmente ellos no tienen mucho que decir, porque ellos tienen que esperar que el gobierno pues haga lo que haga y diga lo que diga, y ya más adelante ellos tendrán que volver digamos, a salir a la luz pública. Pero no me extraña
que estén tranquilos en este momento, sobre todo porque la estrategia, digamos, o la práctica sigue siendo, pues, encontrar problemas aquí, problemas allá. Y en el gobierno, si tú vas a buscar problemas, vas a encontrar muchísimos. O sea, eso es como en una pareja. Si tú comienzas a buscarle los problemas a tu pareja, no vas a terminar, aunque la adores. Entonces, en el gobierno, en cualquier gobierno que tú salgas a buscar problemas, vas a encontrar muchos. Entonces, yo creo supongo que los dirigentes del PLD tienen conciencia de eso, porque si hay una cosa que tienen, es mucha experiencia en el manejo del Estado y de la política. Porque son los que más han gobernado en los últimos 34 años, son 20 años de los últimos 34. No, y en este momento cualquier cosa que digan para criticar al gobierno entrante con solo 15 días, ellos van a decir, bueno, eso fue lo que tú me dejaste. Está claro. Exacto, entonces yo pienso que ellos lo que tienen que hacer es eso, quedarse tranquilos, que le den todos los palos que le quieran dar, sean verdad o sean mentira. Y nada, esa es la política. O sea, la política es una guerra constante que se modera en determinados momentos. Se modera un poco cuando se adquiere cierto equilibrio o cuando hay una fuerza que tiene mucho más que otros y los de abajo no tienen capacidad de reaccionar. Pero la política es una lucha de poder. Esa es la definición más básica de la política. Es una lucha de poder constante. Bueno, Rosario, aunque hay otra lectura, y es mi tema de hoy, es que el PLD podría estar dejando que el PRM y el gobierno construyan el relato. Y yo menciono lo que pasó en el 86. Recuérdate de aquella telenovela todas las noches de Balaguer con un funcionario haciendo imputaciones y se sembró en la conciencia de la gente de que fue un grupo de depredadores lo que salió desde el Palacio Nacional, pero eso es otro tema. La agenda que tenemos para ti es abundante, Rosario. Sobre eso, si te puedo hacer un comentario, es verdad, esa es la narrativa y esa es la agenda. Pero ojo, hay una gran diferencia con el 86. En el 86, el PRD, el gobierno de Jorge Blanco, manejó una de las crisis económicas más grandes de América Latina, parecida a la de ahora. Quizás la de ahora es peor, pero fue una crisis de deuda externa. Sí, a la década del 80 le llamaron la década perdida, por eso, América Latina. Entonces, el PRD sale en el 86 dejando atrás no solamente que era corrupto y que Balaguer usó eso muy efectivamente, pero sobre todo dejando el lastre, digamos, del fracaso en la gestión económica. En este caso estamos ante una situación diferente. Es cierto que están los casos de corrupción. Y por ahí el PRM, pues eso lleva al PRM al poder, realmente, esa indignación con la corrupción. Pero el PLD sale del poder con 15 años de manejo, de crecimiento económico y estabilidad, relativa estabilidad macroeconómica. Entonces, en términos económicos no es lo mismo. Y el PRM llega al poder con una situación de crisis económica extrema. Y por eso es que el PRM tiene que tener mucho cuidado, porque es que la situación económica es sumamente delicada. Al ser muy delicada, al restringirse el pastel sustancialmente, imagínense que era un pastel de 100 libras y que ahora se restringe a 50 libras. ¿Y qué tú haces con esas 50 libras cuando hay 50 que desaparecieron del escenario y tú no puedes contar con ellas para dar programas, para construir, para lo que sea, a menos que tú recurras ahora a un endeudamiento público hasta la coronilla como forma de traer recursos de fuera? Entonces es un dilema económico sumamente fuerte y por eso es que yo considero que aunque esa situación económica no le da mucho margen de acción al gobierno, el gobierno tiene que concentrarse ahí, en buscar soluciones a eso, porque aunque hoy sea todavía la corrupción, en un año la situación va a ser la economía. Rosario, no te vayas lejos, estamos obligados a una pausa, pero volvemos contigo en breve. A continuar con la entrevista con la doctora Rosario Espinal, destacada politóloga de nuestro país. Rosario, yo quiero
salir un poco del papel de los políticos de oposición para que centrarme contigo en el papel del presidente de la República y de este gobierno frente al tema del Código Penal y las 3 causales. Sabemos que el presidente está en este momento construyendo su imagen de presidente, va a los lugares, no espera que la gente venga para que no lo vean como el faraón que era Danilo o el que era Leonel Fernández. Quiere ser distinto y alejarse de ese modelo de gobierno. Está siendo más participativo, sale mucho del Palacio, visita funcionarios, visitó la UAS, el Laboratorio Nacional. Pero ¿qué tal cuando le toque pronunciarse al respecto de cosas que podrían generar debate o que podrían ponerlo en una situación espinosa? Por ejemplo, estamos debatiendo ahora las 3 causales en el Código Penal. ¿Se aprueba o no el Código Penal sacando o dejando las 3 causales o poniéndolo en una ley especial? El presidente Danilo Medina observó 2 veces este Código Penal precisamente por esa causa. ¿Qué pasaría en este momento o cuál sería el paso del presidente Luis Abinader cuando tenga que decidir qué hacer con ese tema? A propósito de que quiere mantenerse bien y verse como el presidente de todos los dominicanos. Bueno, ahí está el grave dilema de la política. Es imposible complacer a todo el mundo. Y por eso es que los políticos son sujetos de muchos ataques, todos, porque nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Vas a tomar decisiones que van en un sentido o van en otro sentido. El problema del Código Penal y el debate sobre las 3 causales del aborto es un tema sobre el cual hay una división en el país. Hay una posición, sobre todo encabezada por las iglesias, que plantea que hay que prohibir totalmente el aborto, cualquier tipo de aborto. Y hay otra posición que defienden, por ejemplo, muchas organizaciones de mujeres, pero también muchos hombres. Realmente lo apoya más del 60% de la población dominicana. El que se establezcan causales, es decir, condiciones específicas en las cuales se permita legalmente la interrupción del embarazo. Es decir, no se estaría obligando a nadie a interrumpir el embarazo, o sea, hacerse un aborto, sino que en 3 condiciones se permitiría que la mujer embarazada tome la decisión de si continuar o no con el embarazo. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Cuando está en peligro la vida de esa mujer, cuando está comprobado científicamente que el feto es inviable para vivir, que no va a vivir, lo más que puede es llegar a unas horas después de nacer, si acaso, y cuando en caso de violación o incesto, y el incesto es una violación, lo que pasa es que es una violación ya específica de un familiar, con una menor sobre todo. Entonces, en estos casos específicos de daño, de potencial de daño físico, de muerte o de impacto psicológico, que se permita que la mujer embarazada pueda decidir si continúa o no con el embarazo. Eso es lo que se llaman las 3 causales del aborto en el Código Penal. Entonces, a esas 3 condiciones que se están pidiendo, se oponen esas fuerzas, digamos, conservadoras, encabezadas por sectores conservadores de las distintas iglesias, y ahí hay un tranque. Le ha pasado a los gobiernos anteriores y ahora el gobierno del PRM se mete también en este dilema. Entonces, eventualmente le va a llegar al presidente. Vamos a ver qué hace la Cámara de Diputados, vamos a ver qué hace el Senado y finalmente estará en las manos del presidente en función de lo que le llegue. Y el presidente al final tendrá que tomar la decisión cuando le llegue ya ese código con las causales o sin las causales, que el presidente tendrá que decidir lo que hace. Si legisla a favor del derecho a decidir en condiciones extremas y específicas la posibilidad de interrumpir el embarazo de las mujeres embarazadas, o si complace al otro sector que quiere penalización total del aborto. Entonces, como decía al principio de este comentario, no se puede complacer a todos los sectores, porque la política es una lucha de poder. Un grupo quiere A, un grupo quiere B. Entonces, la función
de los que legislan, de los que gobiernan, diputados, senadores, presidente, es fundamentalmente pensar, ¿legislo para beneficiar a un sector o legislo de una manera que me acomode todos los sectores? Si se aprueban las causales, la gente que crea que no debe interrumpir un embarazo nunca, no lo tiene que hacer, porque la ley no estaría obligando a nadie a interrumpir un embarazo o hacerse un aborto. La ley simplemente daría la posibilidad a las mujeres que así lo decidan, en esas condiciones que ya mencioné, poder interrumpir legalmente el embarazo. Eso quería aclarar, de eso se trata. Yo particularmente tengo muchos años defendiendo que se incorporen, que se aprueben las causales en el Código Penal. Es algo sobre lo cual he escrito mucho. Pero quiero agregar otro elemento que es, digamos, socioeconómico. Si se fuera a penalizar todo tipo de aborto, lo que sucede es que se tiene, como se tiene ahora, una legislación que perjudica a las mujeres pobres y no le impacta a las mujeres con recursos económicos. Porque con recursos económicos tú puedes ir secretamente, tranquilamente a un consultorio del médico que te interrumpe el embarazo, o te vas fuera del país si no quieres que te vean en una clínica de la República Dominicana. Entonces tú puedes, porque tienes los medios de terminar el embarazo, ya sea en una clínica privada aquí o ya sea yéndote del país, porque hay muchos países donde incluso se permite durante las primeras 12 semanas sin explicar nada, sin ninguna causal. Estados Unidos, por ejemplo, los países de Europa Occidental y así. Entonces, el caso de las mujeres con menos recursos que van a los hospitales públicos, ahí sí se complica la cosa, porque es más difícil que un médico o médica en un hospital público decida interrumpir el embarazo, porque es mucho más fácil que lo chivateen, o sea, una palabra coloquial. Entonces, para esas mujeres que no tienen recursos para acudir a una clínica privada o ir fuera del país a hacer eso, entonces están condenadas a continuar con un embarazo, aún esté en riesgo su vida, aún la hayan violado o aún sea incompatible el feto con la vida. De eso es que estamos hablando. Ojalá que los legisladores entiendan que si incluyen las causales, acomodan mayor cantidad de personas, porque las iglesias pueden seguir diciéndole a sus feligreses, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Perfecto, nadie está interfiriendo con eso. Ellos pueden decirle a sus feligreses lo que deseen al respecto, pero no se estaría entonces penalizando a las personas que decidan hacerlo en esas condiciones, muchas de las cuales de hecho son personas de iglesia. Porque sabemos por datos de otros países donde hay información más precisa que muchísimas personas católicas, evangélicas, de la iglesia que sean, recurren a la interrupción del embarazo. Rosario, más temprano CDN reportaba desde Río San Juan que un grupo de PRMistas protestaba frente a la sede del Banco Agrícola por empleo. Y no solo por empleo, sino para que no se designe a ninguna persona que no sea de la comunidad. Eso me remite a un tema que, a juzgar por el poco interés público que ha concitado, parece no ser un tema, pero que yo le asigno mucha importancia. La relación partido-gobierno y además la necesidad de que exista un enlace entre el partido y el gobierno para gestionar estas presiones de empleo. Cuando hablo de la relación partido-gobierno, es que la dirección completa del partido se fue al Estado y yo veo al PRM como un partido que necesita construirse todavía. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Sí, bueno, aquí hay un asunto que tiene que ver con, o sea, gobierno, PRM, empleos y partido que tú has referido. Y voy a agregar, además de responder la pregunta, espero poder responder, voy a aprovechar para agregar otro elemento también. En cuanto a lo que tú planteas, ciertamente viene un proceso que no va a terminar hoy, ni mañana, ni la semana que viene, en donde la gente del PRM, e incluso personas que no son del PRM, pero que se sienten que no han participado
de los empleos públicos, pues van a poner presión. Es decir, personas que no tuvieron empleos públicos durante el PLDismo, lo que fuera, o sean del PRM, o sean allegados, lo que sea, van a ponerle presión al gobierno en sus distintas instancias para que los emplee. Porque solamente si el PRM no tiene base social es que no va a tener presión. Pero si el PRM tiene base social, va a tener presión, sobre todo si tiene base social de capas medias bajas y sectores populares que podrían poner más fácil ese tipo de presión. Es más difícil que la gente de clase media alta se pare frente al Banco Agrícola o al ministerio tal a demandar cosas, porque por su estatus de clase no lo va a hacer de esa manera, lo hace de otra manera. Entonces, vamos a seguir viendo ese tipo de eventos. ¿Cómo lo va a resolver el PRM? Bueno, no sé si poniendo un enlace. Ellos tendrán que encontrar su mecanismo, un enlace o lo que fuera, pero de que van a seguir teniendo presión si tienen base social, porque toda esa gente quiere acceder al pastel. El Estado es un gran pastel. Es un gran pastel que se reparte de muchas formas diferentes. Entonces, viene aquí un tema que ya hemos visto, que es el que hay funcionarios nuevos que denuncian. Por ejemplo, aquí hay 300 funcionarios, pero solo se necesitan 50. Ok, perfecto. Pero ya son poder. Tienen la posibilidad de cancelar los 250 que no necesitan. Si usted necesita solo 50 y tiene 300, usted tiene el poder de cancelarlos. Si usted no lo cancela, ahora mismo suena bonita la declaración, o sea, la gente se indigna más porque ya, o sea, la gente dice, mira qué barbaridad, en tal lugar hay 300 y solo necesitan 50, o hay 1000 y solo se necesitan 200, miren qué barbaridad y miren qué barbaridad. Entonces estamos en ese momento, pero llega un punto en que el gobierno es gobierno y tiene que tomar las decisiones difíciles. Primera decisión, va a sacar a los que sobran de cada instancia, pero tiene que tomar la decisión, no puede quedarse solo en denuncia. Entonces, va a sacar a los 250 de los 300. Bueno, si usted considera que eso estaba mal, usted tiene que sacarlos. Punto 1. Punto 2. ¿Qué usted hace con su base que le pone presión? ¿Los entra a sustituir a los 250 que sacó porque supuestamente no eran necesarios? ¿O deja su base fuera? Porque probablemente el Estado dominicano puede funcionar con la mitad más o menos de los empleados públicos que hay. Usted puede sacar probablemente en los próximos meses la mitad de los 600 o 600 y pico de 1000 de empleados públicos que hay en todo el Estado, y probablemente las instituciones van a funcionar si usted deja a los mejores. A las personas con más capacidad, es probable que el Estado funcione. Ahora bien, primero está, ¿los va a sacar? Y si los saca, ¿los va a reemplazar con su base política o va a dejar su base política fuera? Y si solo entra la mitad, o sea, otro caso hipotético, saca todo el mundo prácticamente y vuelve y entra solo la mitad, que es lo que se necesitaría en el Estado con los suyos. Eso significaría sacar casi el 100%, digamos, de los que estaban empleados durante el PLD, y tú los reemplazas, entra 300,000 de los que son de tu base, de tu partido. Esa cirugía en la empleomanía estatal es compleja, entonces, porque tiene efectos políticos, porque como decía, el Estado es un pastel, y cuando digo un pastel, lo puedo decir en sentido peyorativo o no peyorativo. Lo voy a decir en sentido no peyorativo en este momento. Es un pastel donde hay muchos empleos, es un pastel donde hay empleos que a mucha gente, digamos, prefiere porque son mejores condiciones de salario, porque son mejores condiciones de trabajo. Es probable que una persona quiera ser conserje, para poner algo sencillo, en un edificio público, que ir a trabajar a una zona franca con un supervisor que no te quita la cara de encima. Entonces, hay muchas condiciones, digamos, favorables en trabajar en el Estado. Entonces, hay un nuevo partido que tiene, se supone, una base social que le va a poner presión. Entonces, el desafío del PRM, y por eso yo decía al inicio del programa, ellos necesitan
tranquilidad, sosiego, cabeza fría para hacer la reingeniería del Estado que ellos están prometiendo. Cuando yo escucho mucha gente decir, no, porque hay que sacar, porque hay que ser chévere, yo puedo decir lo mismo. ¿Por qué yo no ando con esa bandera? Bueno, porque aquí hay un problema, y es que estamos en una economía capitalista subdesarrollada, donde el Estado ha sido el gran empleador. Y es el gran empleador, porque aquí en el sector privado no se crean tantos empleos y mucho menos se crean empleos de buenos salarios. ¿Qué hace el Estado? El Estado se abulta, lo cual es malo, eso lo sabemos, no hay ni que haber ido a la universidad para saberlo. El Estado se abulta y te crea consumidores a través de abultarse. Pero si tú reduces la empleomanía estatal, que desde el punto de vista de la efectividad, de la eficiencia, lo podrías hacer y sería bueno, o sea, reduce el 50% de los empleos públicos y deja al Estado funcionando con la mayor eficiencia y el menor personal, y será más barato, quizás. Entonces, ¿qué tú haces? Tú estás tirando 300.000 personas a la calle. Si encuentran trabajo en el sector privado, fabuloso, sería espectacular. Pero si no lo encuentran, tú estás tirando esa persona al desempleo. Es decir, esas personas no van a poder ir al supermercado, no van a poder ir a la farmacia, no van a poder ir al centro comercial, etc. Entonces, ahí es donde se le tranca el juego a los gobiernos dominicanos. Hay gente que habla de la época de Balaguer. En la época de Balaguer, este país era chiquito. Este país era chiquito. Y este país no tenía una clase media como la que tiene hoy. Una clase media que, producto de esta crisis económica, los segmentos más vulnerables de esa clase media se van a ir ahora al hoyo. Porque hay un segmento que llegó, digamos, un poco a la clase media baja, que ese segmento probablemente en esta crisis económica se va a ir hacia abajo. Entonces, a mí, yo el presente lo veo siempre en función del futuro. Un gobierno tiene 4 años y la gobernabilidad tiene que pensarse en función de 4 años. Al día de hoy, el PRM tiene que estar pensando en la gobernabilidad, porque tiene en sus manos el poder de cómo gobernar 4 años. No solamente cómo gobernar el día de hoy ni la semana que viene, sino cuál es su estrategia para gobernar durante 4 años. Rosario Espinal, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Despierta con CDN. Para nosotros ha sido más que un gusto tenerla por acá. Vamos a pausa, ya regresamos.